Propiedades de la potenciación y la radicación. Para este trabajo vamos a ver las propiedades de la potenciación. La potencia puede tener propiedades como potencia de otra potencia, que es cuando tenemos un número o una fracción elevada a una potencia y a su vez esta potencia elevada a otra. Una de las formas de resolver una potencia de otra potencia es multiplicando los exponentes y elevando el número o la fracción al resultado. Es decir, por ejemplo, si tenemos un medio elevado al cuadrado y a su vez elevado al cubo, entonces 2 por 3 es 6 y elevamos la base, un medio, a la sexta. 1 elevado a la sexta es 1 y 2 elevado a la sexta es igual a 64. Luego tenemos el producto de potencia igual base. ¿Sí? Recordemos que en una potencia la base es el número que queremos elevar al exponente. Entonces, cuando tenemos igual bases, ¿sí? Y es un producto, es decir, a elevado a la m por a elevado a la n, entonces podemos sumar los exponentes y elevar la base al resultado. Por ejemplo, un medio elevado al cuadrado por un medio elevado a la 1 es igual a un medio, ¿sí? A la base elevado a 2 más 1, que es igual a un medio elevado al cubo. En cuanto al cociente de potencias de igual base, es decir, la división, ¿sí? Si tenemos a elevado a la m dividido a elevado a la n, en este caso lo que se puede hacer es escribimos la misma base y restamos los exponentes. Por ejemplo, un medio elevado a la quinta dividido un medio elevado al cubo va a ser igual a 5 menos 3, ¿sí? La misma base y la resta de los exponentes. Y eso es igual a un medio elevado al cuadrado. Otra de las propiedades de la potencia es que es distributiva respecto a la multiplicación y a la división. Es decir, si tenemos a por b, ¿sí? Y todo esa multiplicación elevada a un exponente n. Lo que podemos hacer es distribuir el exponente entre los dos números. A elevado a la n por b elevado a la n. Y lo mismo ocurre si fuera una división. A dividido b elevado a la m va a ser igual a a elevado a la m dividido b elevado a la m. Y acá tenemos un ejemplo. Un quinto por 3 medio elevado al cubo es igual a un quinto al cubo por 3 medio al cubo. Y en el caso de la división, un séptimo dividido 2 tercios elevado al cuadrado es igual a un séptimo al cuadrado dividido 2 tercios al cuadrado. Lo que no se puede hacer es distribuir con respecto a la suma y a la resta. Si acá tuviéramos una suma o una resta, la potencia no puede distribuirse, solamente con respecto a la división y a la multiplicación. También tenemos una serie de potencias especiales, ¿sí? Por ejemplo, todo número elevado a 0 es igual a 1, todo número o toda fracción, ¿sí? Cualquiera sea el número y lo elevamos a 0, el resultado es 1, igual que la fracción. Cualquiera sea la fracción elevada a 0 va a ser igual a 1. En cuanto al elevado a 1, ¿sí? Todo número elevado a 1 va a ser igual a sí mismo, es decir, si yo tengo una fracción un tercio elevado a 1, va a ser igual a un tercio. 8,5 elevado a 1 va a ser igual a 8,5. Y cuando tenemos un exponente negativo, tenemos que invertir la fracción para obtener un exponente positivo, ¿sí? En este caso, si tengo a elevado a menos m, invierto la fracción, es decir, 1 dividido a elevado a m positivo, ¿sí? Entonces, tengo una fracción elevada a un exponente negativo, invierto la fracción y el exponente pasa a ser positivo, ¿sí? Y ahí tengo que resolver el exponente. Y finalmente tenemos cuando tenemos la base elevada a una potencia fraccionaria. Entonces lo podemos convertir en una raíz, ¿sí? De índice n y donde la base va a estar elevada a m.
Veamos un ejemplo práctico. Si por ejemplo tenemos 9 cuartos elevado a 1/2, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 cuartos elevado a la 1. ¿Por qué? Hablando del exponente, ¿sí? El denominador va a pasar a ser el índice de la raíz y el numerador va a ser la potencia de la base. Entonces, tenemos la base elevado al numerador y tenemos que hallar la raíz cuadrada de esa potencia. En cuanto a la radicación, tendremos potencias como raíz de raíz, es decir, tenemos una raíz de índice n a la cual se le aplicó una raíz de índice m. Para resolver podemos multiplicar los índices m por n y hallar la raíz de índice m por n de un número o de una fracción. Entonces, por ejemplo, tenemos la raíz cúbica de 7,9 a la cual se le aplica una raíz cuadrada. Entonces 2 por 3 es igual a 6 y tenemos la raíz de índice 6 de 7,9. También podemos simplificar los exponentes con el índice, es decir, por ejemplo, si tenemos una raíz de índice 3 que está elevada a un exponente 6, ¿sí? Tiene una potencia sexta, entonces 6 dividido 3 es igual a 2, por lo tanto simplificamos la raíz con la potencia y nos queda 0,3 elevado al cuadrado. En el otro ejemplo vemos, por ejemplo, que la potencia está dentro de la raíz. Acá estaba por afuera, acá está dentro. Entonces, la raíz es de índice 3 y la potencia es cúbica también. Entonces, si simplificamos 3 dividido 3 es 1 y todo número elevado a 1 es igual a sí mismo. Entonces, 1,2 elevado a 1 es igual a 1,2. Al igual que la potencia, la raíz puede ser distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Si dentro de una raíz tengo un producto o una división, lo puedo distribuir la raíz cuadrada de un cuarto por la raíz cuadrada de 9/16. Lo que no puedo hacer es distribuir con respecto a la suma y a la resta. Si dentro de la raíz tengo una suma o una resta, ya no se puede realizar la distributiva.